Bienvenido a esta sesión del Diplomado en Cuidado Integral a la Mujer y la Infancia. Mi nombre es Yanaira Acevedo Jaimes y hoy vamos a hablar acerca de hemorragias postparto. Tras el parto se pueden desarrollar diferentes complicaciones, como los trastornos hipertensivos, algunas infecciones y la hemorragia postparto, siendo esta la que se presenta con mayor prevalencia en este periodo. Está presente en el 5 al 15% de los partos y representa entre el 25 al 30% de la muerte en gestantes menores de 15 años. Se prevé que el 8.2% de las mujeres van a presentar una hemorragia postparto grave. En Colombia, esta causa representa la principal causa de mortalidad en mujeres gestantes. La hemorragia postparto se ha definido como la pérdida de cualquier cantidad de sangre que cause signos de hipovolemia y o inestabilidad hemodinámica en la paciente. Algunas guías y protocolos la han definido como la pérdida estimada de más de 500 centímetros de sangre en el posparto o más de 1000 centímetros cúbicos en la poscesárea o menor cantidad pero con signos de shock. También se ha definido como la pérdida de todo el volumen sanguíneo en 24 horas o un sangrado mayor a 150 centímetros cúbicos por minuto, o a una pérdida del 50% del volumen en 20 minutos, o el descenso del hematocrito mayor al 10%. La hemorragia posparto puede desencadenar shock hipovolémico y se asocia a diferentes causas o factores, que es al grado o volumen de pérdida sanguínea, a la rapidez de la separación de la placenta en el momento del alumbramiento y a la efectividad de la contracción uterina. Para poder entender mejor la hemorragia posparto, se debe conocer los tipos de hemorragias, que son la temprana y la tardía. La temprana se conoce también como primaria y se presenta durante las primeras 24 horas de vida. Casi siempre se presenta en las 2 primeras horas y es la más frecuente y la más grave. La tardía ocurre entre las 24 y las 6 semanas posparto y representa 5 al 10% de las hemorragias posparto. La hemorragia severa corresponde a la pérdida de todo el volumen sanguíneo en 24 horas o que ocurra a una velocidad superior de 150 mililitros por minuto. La hemorragia severa posparto es la pérdida estimada de 1000 centímetros o más o pérdidas menores que se relacionen con shock o que tengan signos de shock. La hemorragia primaria posparto es el sangrado vaginal de más de 500 mililitros y presencia de inestabilidad hemodinámica en el puerperio inmediato, que la vimos también como hemorragia temprana. Se deben evaluar los factores predisponentes para que se presente hemorragia posparto. Es importante cuando llega la paciente, la gestante, hacer una adecuada valoración y determinar si existe alguno de estos factores de riesgo, como el antecedente de hemorragia posparto en un embarazo anterior o la multiparidad, también alteraciones placentarias que representan un porcentaje importante de hemorragias posparto, como lo es la placenta previa, la retención de restos placentarios, la placenta creta o el desprendimiento de placenta. Las edades extremas también son factores de riesgo, ser menor a 20 o mayor a 35, tener una infección como corioamionitis, anemia, un índice de masa corporal mayor a 35, la macrosomía fetal con fetos mayores a 4.500 gramos, cualquier trastorno hipertensivo como preeclampsia o síndrome de Hell, cuando se realiza inducción al parto o existe embarazo múltiple, laceración, alguna lesión de canal vaginal como desgarros o asociado a la episiotomía, polidramios, parto prolongado y embolia de líquido amniótico. Son algunos de los factores de riesgo que se deben evaluar para determinar si existe un factor predisponente para hemorragia. También se han definido los factores de riesgo asociados a las causas. Estas se conocen como las 4T: tono, trauma, tejido, trombina. El tono representa el porcentaje más importante de hemorragias posparto, representa el 70% y se asocia a atonía uterina. Las causas son sobredistensión del útero, un parto prolongado precipitado o agotamiento muscular del útero. ¿En caso de qué? De gestaciones múltiples, de polidramios, de macrosomía, gran multípara o un trabajo de parto prolongado e incluso de infecciones como la corioamionitis. El trauma es la segunda causa, representa el 20% de las hemorragias posparto y se asocian a lesiones del canal vaginal, como desgarros, ruptura uterina o inversión uterina. Esto puede ocurrir en los partos precipitados, en los partos intervenidos, cuando se hace episiotomía o cuando hay una cirugía previa incluso. El tejido representa el 9% de las hemorragias posparto y se asocia a retención de tejidos placentarios.
retención de restos placentarios o anormalidades de la placenta. La trombina representa el 1% de las hemorragias posparto y se asocia a alteraciones de la coagulación, que pueden ser tanto congénitas con enfermedades de base o adquiridas, como en el caso de la preeclampsia o el síndrome de Gel o la coagulación intravascular diseminada. Las recomendaciones para garantizar la prevención de la hemorragia posparto, la resolución 3280 nos ha indicado unos aspectos bases para garantizar ese manejo activo del alumbramiento. Entonces, se va a basar en la administración de un agente uterotónico inmediatamente después del nacimiento, realizar una tracción controlada del cordón para desprender la placenta y hacer masaje de fondo uterino después de la expulsión de la placenta durante 5 minutos. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones más específicas? Al minuto de vida se debe recomendar verificar la ausencia de otro feto, continuar verificando cada 15 minutos que ese útero esté contraído, al mismo tiempo administrar oxitocina, 10 unidades por vía intramuscular. Si ya tengo vía endovenosa, entonces administro 0,5 a 10 unidades de oxitocina por vía endovenosa en 10 mililitros de cristaloide en un tiempo no inferior a 3 minutos. En el caso de cesárea, adicionalmente, se va a administrar una infusión de 30 unidades de oxitocina en 500 mililitros de cristaloides para pasar en 4 horas. En caso de que no tengamos disponibilidad de la oxitocina, se recomienda administrar 600 microgramos de misoprostol por vía sublingual. Y por supuesto, realizar una tracción controlada del cordón y un pinzamiento adecuado del cordón acorde a la situación particular de cada paciente. Una vez ya establecimos el diagnóstico de hemorragia posparto, se debe evaluar, diagnosticar y clasificar el shock. ¿Cómo lo hacemos? A través de varios aspectos. Uno es la pérdida de volumen, tanto en mililitros se puede hacer como en porcentaje. Dos, valorando estado de conciencia, presión arterial, frecuencia cardíaca, perfusión, gasto urinario y con eso determinamos el grado de shock. Si tenemos pérdidas de volumen entre 10 a 15%, representan volúmenes más o menos de 500 a 1000 mililitros de pérdida. Generalmente la paciente puede tener un estado de conciencia normal, una presión arterial normal, las frecuencias cardíacas entre 60 a 90, con perfusión, gasto urinario normal. Ahí decimos que hay un shock compensado. Si hablamos de pérdidas mayores, 16 a 25%, entre 1000 y 1500 mililitros, ya podemos encontrar de pronto un estado de conciencia agitado, una presión arterial menor, sistólica, de 80 a 90, una frecuencia cardíaca de 91 a 100, puede estar pálida, fría, con un gasto urinario normal y decimos que hay un grado de shock leve. Cuando hay moderado, las pérdidas son más altas, 26 a 35%. Ya podemos tener pérdidas hasta de 2000 mililitros, con pacientes agitadas confusas, con presiones sistólicas más bajas, 70 a 80, frecuencias cardíacas ya mayores de 100, pero menores a 120, pálidas, frías, sudorosas y oligúricas. Cuando hablamos de choque severo, estamos hablando de pérdidas mayores al 35% del volumen total, con pérdidas entre 2000 y 3000 o más, ya con letargia, inconscientes, presiones sistólicas menores a 70, frecuencias cardíacas mayores a 120, anúricas y con un llenado capilar mayor a 3 segundos. ¿Cómo hago la clasificación? La clasificación del shock se hace por el valor más bajo encontrado, el peor valor encontrado es el que me va a dar la pauta para la clasificación. Yo puedo tener todos los valores en moderado, pero si encuentro un solo valor de severo, ya se clasifica como severo. ¿Cómo se debe hacer el manejo de la hemorragia posparto? Se debe hacer con control inicial de la hemorragia, activación del código rojo, que lo vamos a ver en un apartado diferente, la reposición de volumen y la reposición de sangre y hemoderivados. ¿Cómo se hace el control inicial de la hemorragia? Verificamos la expulsión completa de la placenta, verificar la placenta por las dos caras, en especial por la cara materna, masajear el útero para expulsar la sangre, ayudar a esa expulsión, examinar el cuello uterino para ver que no hayan desgarros y lesiones, hacer compresión aórtica externa o interna. También la compresión bimanual del útero, eso dependerá de la causa de la hemorragia, y también se puede hacer compresión del lecho sangrante dependiendo de la causa de la hemorragia. Otras medidas de control que se pueden hacer son la colocación del balón endouterino, el clampeo de arterias uterinas por vía vaginal, la hemostasia uterina y el traje antichoque no neumático. Y se debe activar el código rojo. Para activar el código rojo, las instituciones y los
todo centro de atención obstétrica, toda unidad de atención obstétrica debe tener un kit para el manejo primario de la hemorragia posparto, que conste de las pinzas adecuadas para la exploración vaginal, que conste de los balones intrauterinos, sonda vesical, las soluciones cristaloides, asimismo medicamentos inotrópicos, atropina y otros inotrópicos, también ácido tranexámico, uterotónicos y catéteres de diferentes calibres de grueso calibre. Una vez se tenga el kit que se debe revisar y tener previamente listo, se activa el código rojo. ¿Cómo se hace el manejo inicial de la hemorragia posparto? Si yo tengo identificada la causa, lo ideal es tratar esa causa en los primeros 20 minutos. Si no tengo identificada la causa, pues se hará el manejo recomendado. La reposición que se hace, siempre el manejo inicial se hace basado en la reposición de volumen. Y la reposición debe ser 3 mililitros de solución cristaloide por cada mililitro de sangre perdida. Entonces, se recomienda utilizar solución salina normal o lactato. Si pasada la primera hora no se ha corregido el estado de shock, se debe sospechar coagulación intravascular diseminada y hacer el manejo adecuado para ella. Es importante evaluar el índice de choque, que se evalúa mediante dos aspectos: la frecuencia cardíaca materna dividido en la presión arterial sistólica. Este indicador me ayuda a determinar rápidamente la gravedad del shock y también a determinar si se requiere una transfusión masiva. Si el índice de choque es mayor o igual a 0,9, la transfusión, se debe recomendar transfusión masiva y ya sabemos que estamos en un choque severo. ¿Cómo se trata el choque moderado? Ordenar tempranamente transfusiones de glóbulos rojos, 2 unidades. Siempre se recomienda seronegativo, pero en caso de que no exista, de que no haya disponible, se puede administrar O positivo. En caso de coagulación intravascular, de coagulopatía, con tiempos prolongados o INR mayor a 1.5, se recomienda transfusión de plasma fresco congelado, relación de 1 unidad de plasma fresco por 1.5 unidades de glóbulos rojos transfundidos. En caso de choque con hemorragia severa o choque hemorrágico severo, se recomienda transfusión masiva con 6 unidades de glóbulos rojos, 6 unidades de plasma fresco congelado y 1 unidad de aféresis de plaqueta o 6 unidades de plaqueta. Si tenemos la causa específica, recordemos las 4T. Entonces, si hablamos de casos de hemorragia por atonía o hipotonía uterina, en caso sería TON, realizar masaje uterino externo de forma continua y permanente. Si este no es efectivo, se debe hacer masaje uterino bimanual, ¿sí? Externo e interno, durante al menos 20 minutos o hasta cuando haya cesado el sangrado. Siempre que se haga masaje uterino bimanual, se debe aplicar antibiótico profiláctico, se debe aplicar ampicilina o cefalosporina de primera generación, una dosis única, o en el caso de las pacientes alérgicas, se puede administrar clindamicina más gentamicina. Y simultáneamente, en este caso, se hace manejo con uterotón. En casos de hemorragia posparto por desgarro del canal vaginal, ese sería trauma, se realiza sutura, ¿sí?, del desgarro, se debe administrar antibiótico profiláctico y en caso de que haya una lesión sangrante se debe hacer taponamiento vaginal con compresas húmedas. En casos de hemorragia posparto por tejido, entonces podría ser por inversión uterina o por retención de restos placentarios o retención de placenta. Entonces, si existe inversión uterina, se debe reposicionar el útero y se hace un manejo igual al de la atonía uterina, masaje bimanual, y posteriormente al masaje bimanual se va a aplicar antibiótico profiláctico, ya sea ampicilina o cefalosporina, o en las alérgicas se administra clindamicina, más una aminoglucosia. En el caso de la hemorragia posparto por placenta retenida o retención de restos placentarios, se debe hacer extracción manual de la placenta. Esta extracción manual se debe hacer bajo anestesia, la revisión de cavidad uterina, bajo anestesia, y posteriormente aplicar un antibiótico profiláctico, como ya mencioné. En los casos de hemorragia posparto por coagulopatías o trombo, en estos casos la recomendación es administrar ácido tranexámico a las pacientes, una vez se ha hecho toda la reposición de líquido volumen y se ha definido el tipo de hemorragia para poder tratarla, ya sea con transfusión masiva o con transfusión de plasma, dependiendo de cada una de las causas. Recordar que un adecuado control de la gestación y una adecuada evaluación de esos factores de riesgo
y la prevención y detección temprana de las complicaciones son fundamentales para salvaguardar tanto la vida de la madre como la del feto. Muchas gracias.